Miguel Ángel Gallardo Miranda, alcalde de Villanueva de Serena, presidente de la Diputación Provincial de Badajoz. Buenos días, gracias por atendernos y gracias por recibir a regiondigital.com. Queremos conocer a Miguel Ángel Gallardo persona, aparte de la faceta de político, que evidentemente va siempre relacionado. Pero me voy a remontar al principio, me voy a remontar a la niñez. ¿A qué recuerdos tienes de la Villanueva de aquellos finales de los años 70, donde tú creciste? Bueno, yo creo que al final los recuerdos que uno tiene cuando es muy pequeño son los recuerdos de su calle, de su barrio, ¿no? Mi recuerdo es pues jugar en la calle, porque entonces no pasaban coches, hoy es casi imposible eso, ¿no? Y luego también mis recuerdos están muy enlazados con el pueblo de mi madre, ¿no? Donde pasaba los veranos, la Coronada, y donde podía visibilizar claramente ahora con la perspectiva del tiempo la diferencia que existía entre un municipio y otro, a solo 12 kilómetros de distancia, ¿no? La Coronada no había ni saneamiento, ni abastecimiento, íbamos con mi abuelo a por agua a la fuente, ¿no? Por lo tanto, mis recuerdos son esos, mi calle, mis amigos y sobre todo también los veranos en la Coronada. ¿En el cole cómo eras, Miguel Ángel Gallardo? ¿Eras un chico aplicado o eras de estos así un poco rebelde, de los gamberretes? No era... He sido un niño bueno desde el punto de vista de que no era rebelde, pero no era un niño aplicado en los estudios. Me apliqué después cuando fui más mayor. Pero es verdad que siempre tengo el recuerdo de un niño tranquilo, que no se metía en peleas. Y sobre todo yo creo que en eso no he cambiado, empático en el sentido de conectar con los amigos y en definitiva yo creo que un niño normal, ¿no? Pero si desde el punto de vista académico hablamos, no era malo, pero tampoco era brillante, ¿no? ¿Qué recuerdas de la familia? ¿Tu recuerdo de tu padre, de tu madre, tus abuelos? Has mencionado a tu abuelo allí en la Coronada. ¿Qué te influyó de ellos a ti como persona, ¿no? Que ahora mismo están dentro de ti? A mí me influyó mucho mi abuela Antonia, la madre de mi padre, porque mi abuelo falleció en el año 82, con 82 años, y vivíamos en la misma calle y tenía que irse un nieto a dormir con ella, y iba a irse una prima mía, luego mi hermana, y al final acabé yéndome yo y estuve muchos años, o al menos yo recuerdo que eran muchos años, luego no fueron tantos, a lo mejor fueron 5, ¿no? Donde dormía allí, comía con ella, casi que era una segunda madre, y yo tengo unos recuerdos fantásticos de mi abuela, de sus huevos revueltos, de la conexión que teníamos, ¿no? Y luego, bueno, pues es verdad que con los abuelos de la Coronada pasaba los veranos, pero no era la misma conexión porque no era el día a día, ¿no? Aunque sí que recuerdo la última etapa de mi abuelo, que falleció con 102 años y hace relativamente poco tiempo, y fue una etapa bonita, ¿no? De mis padres, pues de mi padre, un hombre del campo, jornalero, y mi madre, pues una mujer que entonces se decía que no trabajaban, ¿no? Pero que trabajaban triplemente porque llevaba todas las tareas del hogar, ¿no? ¿Qué es lo que me influyó? La cultura del trabajo, ¿no? La cultura del esfuerzo, el saber que la vida hay que trabajar para conquistarlo, y yo eso sí se lo intento inculcar a mis hijos, ¿no? La cultura del esfuerzo es fundamental. De aquella época vital, y con esos mimbres que evidentemente creo que forjan la persona que luego nos convertimos, ¿no? En aquella época, ¿qué es lo que más destacaría o qué te hubiera gustado que hubiera sido diferente? No sé, a lo mejor estudiar de otra manera, sacar mejor, no sé, ¿qué es lo que te gustaría que hubiera sido en aquel momento diferente que crees que te hubiera influido ahora? Bueno, yo creo que al final de adultos somos lo que fuimos de niños, ¿no? Somos una consecuencia de lo que fuimos de niños. Yo recuerdo una infancia feliz, una infancia donde no había grandes cosas, porque es verdad que mi familia era muy humilde, nunca me faltó de nada, porque mi padre trabajó prácticamente de sol a sol para que no faltara nada, pero no tengo tampoco un sentimiento de que me faltara algo, porque había afecto, había cariño,
y eso es lo fundamental en un niño, ¿no? Y luego, ¿qué cambiaría? Pues como he sido feliz, probablemente el que mis padres hubieran inculcado en mí ese sentimiento de estudiar y no salir tanto a la calle cuando salía del colegio. Pero no se lo puedes responsabilizar a un padre que tampoco lo ha vivido, ¿no? Lo importante es la capacidad para que ese ascensor social, que yo creo que influyó mucho los gobiernos de Felipe González. Yo soy un niño consecuencia de las políticas de Felipe González. Sí, eso te iba a preguntar. Llegas al instituto y te empiezas a forjar ya tus planteamientos vitales y sobre todo tu ideología, entre comillas, ¿no? Decimos que siempre la edad está del instituto, los primeros años que se estudia fuera. ¿Cuándo llega la política a tu vida? ¿En qué momento? Y después una pregunta que se suele hacer mucho. ¿Socialista se nace o socialista se hace? Yo no sé, yo en mi caso se nace. Probablemente también por las circunstancias sociales y ambientales, ¿no? En mi casa nunca hubo política, es decir, el primer político soy yo. Yo no vengo de política de herencia, pues porque tu padre ha estado en política, no. Mi padre, de hecho, yo recuerdo que en una ocasión, al principio de la democracia, iba con él al colegio electoral y le dije que había votado desde la inocencia de un niño, ¿no? Y me dijo, eso no se dice. Es decir, ellos siempre han tenido un sentimiento de miedo, ¿no? por lo vivido. Y realmente a mí lo que siempre me han influido han sido en otros aspectos, pero no en el de la política. Ahora bien, siempre he tenido interés por las cosas de mi pueblo. Yo era un poco aburrido, me decían mis amigos que me iba a ver el telediario a las 3. Es verdad, me gustaba ver el telediario, era una persona que estaba atenta a eso. Yo en ese sentido creo que es un poco vocacional, ¿no? Porque de hecho le escribía al alcalde de entonces notas cuando veía una farola rota y me alegraba luego ver que la arreglaban. Sí, eso siempre estuvo en mí, siempre. ¿Y empezaste por Juventudes Socialistas? Bueno, yo empecé en política en el año 95, cuando perdimos las elecciones en Villanueva de la Serena y entró a gobernar el Partido Popular. Probablemente si no se da ese hecho, a lo mejor ni siquiera estoy aquí en la política, no lo sé. Es decir algo que realmente no lo puedo saber, ¿no? Pero sí marcó el que perdiéramos las elecciones y Ana Belén, que hoy es la vicealcaldesa, y yo nos fuimos a la sede del partido y dijimos, venimos a afiliarnos. Que además recuerdo que había un señor mayor y una compañera, Leo, y dijeron, ¿y estos niños qué hacen aquí si ahora no tenemos nada que dar? Y dijimos, precisamente venimos ahora porque ahora es cuando podemos aportar, ¿no? Y a partir de ahí, cuando un partido pierde las elecciones, pues está un poco en situación de reestructuración o de depresión, como lo queramos llamar, ¿no? Y nos metieron en la ejecutiva, nos dijeron que impulsáramos las juventudes, primero el partido y luego llegamos a las juventudes. No fue primero las juventudes y luego al partido, sino estando en el partido nos dijeron, oye, para aquí había Juventudes Socialistas, a ver si lo podéis vosotros impulsar. Y como no había nadie, pues ella y yo empezamos y logramos un grupo muy, muy bonito de 44 chicos y chicas que por suerte se sigue manteniendo. Yo siempre temí que se diluyeran las juventudes con el gobierno, porque se suelen diluir las juventudes con el gobierno. Sin embargo, hemos elegido muy bien siempre a las personas, o han sabido elegirse bien para que eso no ocurra. ¿Y en qué momento, qué ocurre, qué sucede para que encabeces la lista y te presentes a ser alcalde de tu pueblo y hacerte responsable del devenir de tus ciudadanos, ¿no? O sea... Pues la verdad es que yo, una vez que entré en política, sí que aspiraba a ser concejal. Era una aspiración, nunca me había planteado ser alcalde. Muchas veces las cosas ocurren pues porque bien, esos trenes se paran y los coges o no los coges, ¿no? Pero la realidad es que yo no había sido ni concejal. Yo en el 99 fui en la lista, iba de número 13, sacamos 8, con lo cual no entré, 8 o 9, y posteriormente, bueno, pues parece que había una serie de personas que estábamos ahí y alguien apostó por mí.
y a partir de ahí empieza a crearse un movimiento y tal. ¿Por qué ganó las elecciones? Pues porque las pierde el gobierno anterior. Yo soy de los que piensa que las elecciones nunca las gana la oposición. Las pierde. Las elecciones siempre las pierde el gobierno, ¿no? Y en mi caso estaba la situación muy mal en Villanueva, había un tripartito, había mucha crispación. Y probablemente dijeron, o la gente pensó, peor de lo que estamos ahora, no vamos a estar con este muchacho, podemos estar igual, pero peor no. Yo tenía 28 años y recuerdo aquella etapa de forma dura. Yo estaba en la fábrica Impralsa y yo tenía 3 turnos, mañana, tarde y noche. Una semana de mañana, otra de tarde y otra de noche. Y la campaña la hacía en función de las horas que iba teniendo libre con respecto a la fábrica, ¿no? Imagínate cuando estabas de noche, pues hacía campaña de tarde porque dormía de mañana. En fin, yo creo que lo que sí llevo, y además lo llevo con orgullo, es tener presente de dónde vengo para saber dónde quiero ir. Y dónde quiero ir es simplemente contribuir desde el trabajo. Y a la misma vez que se forjaba el Miguel Ángel político, se forjaba el Miguel Ángel persona, con familia, con circunstancias personales. ¿Cómo compaginaba la faceta personal? ¿Cómo en esa época lograba mantener el equilibrio, ¿no? Porque tampoco sería fácil. Me comentabas antes un tema que quizás se me ha pasado y te lo quiero comentar. Me decías lo de empiezas el instituto y tal. Yo es que desde el punto de vista académico he dado algunas vueltas para luego hacer lo que realmente quise, ¿no? Yo no estuve en el instituto, estuve en la FP inicialmente, lo que era la FP1, la FP2, mantenimiento electromecánico, que es lo que además me sirvió para luego entrar en Impralsa y trabajar 4 años allí de obrero. Sí. Estaba en una etiquetadora, era operador de fábrica y estaba en una etiquetadora de tarros, en una línea de tarros. Pero trabajando me di cuenta que a mí lo que realmente me gustaba era el ámbito educativo. Hice un módulo de los que se llamaban antes módulo 3 a distancia en Cáceres, que fue durino porque tenías que ir una vez a la semana, y posteriormente con eso pude acceder y en la UNED hice educación social. Ahí ya sí hice la carrera universitaria, pero en la UNED. Eso es un poco para que vean trayectoria académica que tiene que ver mucho con que al final vas aprendiendo un poquito de todo, ¿no? Porque yo soy humanita en ese sentido, en casa, ¿no? ¿Cómo esta propia evolución personal que me estás comentando la llevas en paralelo con tu desarrollo político, pero tienes una vida personal, evidentemente forjas una familia? ¿Cómo se equilibra eso? Primero es la persona, ¿no? Yo creo que la persona se forja y en función de las aspiraciones de cada uno, pues va hacia un camino o hacia otro, ¿no? Yo sí que soy una persona que me gusta la gente. Entonces, para mí la política es un instrumento para hacer feliz a la gente. Es verdad que estamos muy degradados en general la política, pero es consecuencia de que se ve más politiqueo de lo que realmente es política, ¿no? La política local es la política real, ¿no? Y en ese sentido, yo me forjo como persona primero y después la política viene después. Yo siempre soy de los que piensa que para ser buen político o mal político tienes que ser buena persona. Lo que no puede ser buen político siendo mala persona. ¿Y cómo se compagina 20 años al frente de un ayuntamiento prácticamente con tener tu pareja, tener tus hijos, estar ahí? ¿Cómo se logra? Porque a veces parece difícil, ¿no? Con mucha compresión por parte de la familia y con mucho esfuerzo también personal, ¿no? Intentar buscar momentos de calidad porque la cantidad no existe, ¿no? Pero siempre con ese sentimiento de que aquello que le puedas quitar a tus hijos, de alguna forma se lo estás devolviendo porque estás trabajando para el común y ellos se verán beneficiados. Probablemente sea una excusa para sentirse uno mejor, ¿no? Pero es verdad que yo intento tener momentos de calidad con mi hijo porque cantidad no tengo. Yo me planteé desde que empezaron en infantil a que los llevaría todos los días al cole y lo sigo haciendo, ¿no? Es verdad que ahora es más complicado lo de comer con ellos, porque cuando estás solo de alcalde, pues te escapas y tienes la facilidad, amoldas un poco la agenda, pero no es menos cierto que intento, pues eso, los momentos de calidad. Ahora entraremos en tu faceta como presidenta de Diputación, pero para concluir y acotar el tema de la alcaldía, que me parece súper importante,
¿Qué es de lo que te sientes más orgulloso de que has conseguido por Villanueva de la Serena? O sea, son 6 legislaturas, una gran responsabilidad, un apoyo mayoritario por parte de tus ciudadanos, con lo cual imagino que es un respaldo a lo que estás haciendo y es una confirmación de que lo estás haciendo bien, porque la gente te sigue, los ciudadanos te siguen apoyando. ¿Qué es lo que más destacaría y en qué crees que a lo mejor te has equivocado o deberías haber hecho menos? Mira, yo siento un enorme orgullo, sobre todo un enorme agradecimiento a mis vecinos. Siempre pensé, cuando uno lleva un tiempo prolongado, tiene que pensar en el chico que nace, ¿no? Hay chicos que nacieron en el año 2003 que solo me conocen a mí como alcalde, pero aquellos que nacieron en el 93 casi que también, porque tú empiezas a tener conciencia a partir de una cierta edad, de lo que es la política, de lo que es un ayuntamiento, de lo que es tu alcalde. Por lo tanto, un enorme agradecimiento que después de 20 años hayas tenido un mejor resultado que en el año 2019, ¿no? Cuando probablemente las condiciones eran menos favorables, ¿no? Por lo tanto, ese es el mayor de los agradecimientos. ¿En qué he podido acertar? Pues yo creo que en recuperar la ilusión y recuperar la autoestima. Y cuando uno recupera la autoestima, acaba recuperando absolutamente todo lo que se propone. Nosotros hemos logrado hitos que eran además aspiraciones históricas. No voy a plantear ninguno en concreto porque son muchos, son tantos. Quizás uno, que es el que probablemente la gente pueda reconocer menos. En Villanueva de la Serena hay un centro de investigación de cardiopatía. Un centro de investigación como el que puede haber en cualquier ciudad grande, con una residencia para estudiantes o jóvenes investigadores que vienen a Villanueva de la Serena, que además fue una casa que la adquirimos por falta de pago de impuestos y se la adquirimos a LOAR y que la rehabilitamos esa vivienda en un piso y lo hicimos como residencia para jóvenes investigadores. Eso no se conoce, porque los resultados además no son visibles, ni tienen una proyección pública, pero yo como alcalde me siento muy orgulloso de eso. Bueno, y en relación a qué cambiaría o qué fue un error, probablemente errores he cometido muchos, porque cuando uno toma decisiones se equivoca. La equivocación siempre debe ser un impulso para mejorar, para cambiar, ¿no? Sin lugar a duda, de lo que menos orgulloso me siento es de llegar al ayuntamiento y al mes tuvimos que tomar una decisión que era poner un centro de salud. Entonces yo tenía muy poca experiencia política, tenía un mes y me dejé asesorar, por lo tanto el responsable soy yo, no le he hecho la responsabilidad del asesor, y se hizo una permuta para poder construir ese barrio, o sea, ese centro de salud en el barrio del Pilar, y lo hicimos a cambio de derribar el matadero municipal, que no es que tuviera una arquitectura valiosa desde el punto de vista histórico, pero sí lo tenía desde el punto de vista emocional de la ciudad. Emocional o singular y tal. Bueno, al final siempre hay que evolucionar. No, claro, uno se tiene que equivocar, porque si no se equivoca, es decir, se cree que no se ha equivocado cuando la gente piensa que se está equivocando. Y entonces, si tú piensas que eres tan listo como para no equivocarte y para no reconocer que te has equivocado, pues lógicamente al final acabas perdiendo la confianza de la gente. Lo que sí me siento muy orgulloso es de nunca haber faltado al valor de la palabra. Eso es algo que lo puedo decir, todo lo que he dicho lo he cumplido y no todo el mundo en política lo puede decir. Está al frente del ayuntamiento y resulta que en 2015 le proponen como presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, cargo que revalida en el 2019 y que ha vuelto a revalidar hace unos meses. ¿Cómo afrontó aquella decisión de asumir la gestión de todos y cada uno de los municipios de esta provincia? ¿Cómo fue ese momento del ofrecimiento, ese momento de decir que sí y todos estos años al frente? La verdad es que al final es ilusionante también que después de un cierto tiempo pues vayas a otros ámbitos, ¿no? No cambió la presidencia de la Diputación, o sea, no cambió mi alcaldía, perdón, por la presidencia de la Diputación ni por ningún otro cargo.
A mí me gusta la gente, la capacidad de empatizar con la gente la tienes en un ayuntamiento, el poder conocer a las personas con nombre y apellido, el poder resolver los problemas. La política local, lo bonito que tiene, además de ser para mí la política más útil, es precisamente la capacidad de poder resolver los pequeños problemas de la gente. Yo siempre digo que la política local, el 80% son afectos y el 20% son grandes infraestructuras. Difícilmente puedes ser alcalde o revalidar la alcaldía si, teniendo grandes infraestructuras o haciendo grandes infraestructuras, no tienes en cuenta la baldosa que te molesta cada vez que pasas y te ensucia el pantalón, la farola que cada vez que tienes que abrir la puerta de tu casa no la puedes abrir bien porque está fundida, o el jardín que se encuentra en malas condiciones, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa empatía con la gente tiene empatía contigo y se convierte, bueno, pues en un gran equipo, que es en realidad lo que es la conglomeración, digamos, de voluntades en torno a un proyecto. Y ahora lo que tenías que hacer es multiplicar eso por todos los municipios de la provincia. Bueno, y la política es diferente, porque es distinta, es decir, es menos dura porque allí son 26.000 ciudadanos y aquí son 185 alcaldes con los que ves, pero yo esa línea de alcalde no la pierdo, claro. Y donde voy, pues más que presidente soy un alcalde, porque me gusta realmente hablar con la gente. Yo creo que los grandes equipos se conforman cuando tú no te crees que eres el mejor, sino que buscas los mejores para cada una de las áreas, sabiendo que tienen que ser infinitamente mejor que tú. Esa es la clave. Esa es mi clave. Lo que pasa es que en política vemos casi siempre lo contrario. Una de las características de su gestión al frente de la Diputación de Badajoz es que en numerosas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, ha logrado sacar los presupuestos de la entidad, de la institución, por unanimidad, llegando a acuerdos con el Partido Popular, que en principio, por lo que vemos generalmente, es como casi imposible. Usted lo ha conseguido en numerosas, no siempre, pero sí en bastantes ocasiones. ¿Cuál es el secreto de poder lograrlo, ¿no? Porque imagino que podría... Pues mira, te lo voy a decir contándote una anécdota sin decir el nombre, ¿no? Pero un político que tuvo bastante relevancia en Extremadura desde el punto de vista de gobierno, cuando el gobierno del presidente Monago empezó su andadura, este me llamó y me dijo que no tenía nada para el Felipe Trigo porque habíamos quedado mal la Junta y tal, y dije, eso no es posible, porque es una nominativa, no, y me quedaron a cero, pasaron de 20.000 a cero, ¿no? Y luego, tiempo después, me dijo, oye, ¿y qué haces para que los alcaldes te quieran, los del PP? Digo, pues hacer justamente lo contrario de lo que tú hiciste conmigo, ¿no? Es decir, yo creo que al final, cuando uno está en la institución, tiene que pensar en la gente. Y no solamente en la gente que te pueda votar a ti, sino en la gente que decide votar a otro, porque entiende que para su municipio otro es mejor. Cuando hemos llegado a la unanimidad en los presupuestos, ha sido porque el Partido Popular ha entendido que el presupuesto que llevábamos era bueno. Yo no buscaba, le mentiría, ¿no? Yo nunca he buscado la unanimidad del Partido Popular para unos presupuestos, salvo en la pandemia, que en la pandemia entendía que teníamos que cambiar unos presupuestos que habíamos hecho y que ya no servían de nada por otros que atendieran las urgencias de la gente, y ahí no podíamos estar solos. Pero cuando la gente te da mayoría absoluta, es para que pongas en marcha tu proyecto, para que aciertes y también para que te equivoques. Si aciertas más de lo que te equivocas, te premian, y si te equivocas más de lo que aciertas, pues lógicamente te castigan. Por lo tanto, es verdad que aquí, de hecho yo lo cambié, ¿no? Porque aquí se consensuaba todo eso, no es bueno ni para el gobierno, ni es bueno para la oposición, porque al final se convierte en pasteleo. Y yo entiendo que la política es para ejercerla cuando tienes la mayoría que los ciudadanos te han dado, porque si no es una forma de desconectar con la confianza que te han dado. Ahora bien, una cosa es no pactar un presupuesto, otra cosa no escuchar. Y yo trato de escuchar siempre, pues, las propuestas de la oposición y sobre todo mantener un buen tono. ¿Y por qué aquí hay más acuerdos que en otros sitios? Pues porque todos somos alcaldes, o al menos somos concejales, y como tenemos las mismas necesidades,
pues intentamos que esas necesidades puedan ser cubiertas desde un consenso. En muchas ocasiones se le ha puesto como ejemplo por su talante dialogante, por la búsqueda del consenso, como estábamos hablando, por poner el interés general por encima del interés incluso partidista y más de lo personal, incluso habrá sacrificado también esfera personal a la hora de atender las necesidades de sus ciudadanos. ¿Cree que es una excepción en la política actual? ¿Cree que ahora mismo esta particularidad de poner el interés general por delante de todo es una excepción? No, ¿O simplemente... no, sería muy atrevido por mi parte. No es una forma de entender la vida, es una forma de entender la política, y hay mucha gente que lo hace. Lo que pasa es que, vuelvo a lo anterior, ¿no? Estamos más acostumbrados a ver la política desde otros ámbitos, que suelen ser ámbitos mucho más cómodos, donde la gente percibe que el político trabaja unas horas, que aprieta un botón y que vive muy bien, cuando en realidad la política, la verdadera política, es 24 horas, como la funeraria, pero intenta dar felicidad, ¿no? Y en ese sentido hay muchos políticos, muchas políticas que trabajan y dan día a día su tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos todas las personas, porque no vuelve, parece infinito, pero es tremendamente finito, ¿no? Entonces, que dan su tiempo porque tienen una vocación, porque tienen una ambición de transformar las cosas, ¿no? Y en ese sentido, creo, honestamente, que mi forma de entenderlo es porque soy alcalde. Insisto, la política, la nueva política, la política de toda la vida además, pero la política que debe imperar o hacia donde debemos ir, debe ser la política local, que es la política humanística, la humana, aquella que tiene rostro humano, aquella que ves la cara a la gente. En ese sentido lo tengo meridianamente claro que debe ser así. Lo demás, gran parte de lo que vemos es politiqueo. Profundizando en esto, me interesa saber tu opinión, desde tus 30 años de experiencia política en el PSOE, pero también como ciudadano, como extremeño. Actualmente hay una desafección con la política. El ciudadano, insisto, lo que has comentado tú, parece que ve el politiqueo y no ve la política, porque a lo mejor hay políticos que no enseñan la política de verdad o que se quedan en el politiqueo, o no lo conseguimos ver o no lo mostramos. Incluso los medios de comunicación puede que también tengamos nuestra parcelita de responsabilidad ahí. ¿Qué crees lo que se está haciendo mal, o por lo menos que no se está haciendo bien? Mira, cuando intentamos trasladar nuestros fracasos al ciudadano es porque realmente estás fuera del mundo. Es decir, lo más difícil en política cuando tienes poder es mantenerte con los pies en el suelo. Para mantenerte con los pies en el suelo es fundamental no escuchar a tus entornos, que suelen vivir también de su trabajo, pero a los que tú has contratado, y por lo tanto te suelen decir lo guapo que eres, aunque no lo seas tanto, y intentar apartarte y que te digan aquellos que realmente te quieren las verdades del barquero, como se suele decir. Te pueden molestar, pero al final te hacen reflexionar. Yo creo que esa es la mejor forma realmente de estar con los pies en el suelo y por lo tanto hacer política y no politiqueo. Desgraciadamente hay mucho politiqueo y por lo tanto los ciudadanos no tienen la culpa de percibir ese politiqueo. Ahora bien, los ciudadanos sí son responsables en las democracias de elegir a sus representantes y por lo tanto asumir que cuando tú no das una mayoría suficiente, pues tienes que llegar a acuerdos con otros. Este país era mucho más estable cuando había un bipartidismo, desde mi punto de vista. Ahora bien, este es el escenario que tenemos y con ese escenario, pues yo creo que prevalece más el politiqueo, porque tienes que de alguna forma representar cosas para tus electores, para tu parroquia, aunque luego en realidad no haya tantos desacuerdos, pero que generan desasosiego, generan fundamentalmente ruptura en la sociedad. La política se puede romper y nos unimos, pero una vez que has roto la sociedad es muy difícil volverla a soldar.
¿Crees que influye el hecho de que los nuevos políticos no procedan como en la época tuya o en la época anterior, procedían de lo local, procedían desde una trayectoria política no profesionalizada, o sea, tenían sus trabajos y llegaban a la política? ¿Crees que uno de los fallos está ahora en que los nuevos políticos parece que llegan a la política directamente, sin esa experiencia de vida anterior? Yo creo que lo ha definido muy bien. La política local es una experiencia de vida. Yo siempre he opinado que para estar en ámbitos de la política, lo primero que hay que pasar por la política local, de concejal, porque te permite tener una visión. De hecho, cuando hablas con gente y tal, cuando van a ver a los gobiernos, el que ha estado en la política local siempre tiene una conexión mejor contigo. Luego te podrá ayudar más o menos, pero es verdad que tiene mayor conexión. A mí, cuando los fichajes estrella, normalmente te sueles estrellar, lo que no significa que no haya que fichar gente de la calle que no sea estrella, sino que te dé una visión distinta de la que realmente estás viendo todos los días, porque eso te encorseta. Entonces, yo creo que gran parte de la política y de la desconexión es porque buscamos celebrity y no buscamos realmente personas que están en la política como obrero. Yo suelo decir que soy un obrero de la política, porque es la que realmente te hace saber de dónde vienes, dónde estás, pero fundamentalmente dónde quieres ir. Vamos a ir terminando. Extremeño, villanovense, marido, padre, alcalde de Villanueva de la Serena, presidente de la Diputación Provincial de Badajoz. ¿Cuál es la faceta de la que se siente más orgulloso? ¿Crees que todo conforma la figura de Miguel Ángel Gallardo Miranda? ¿Qué destacaría? ¿Qué cree que ha dejado un poco más de lado? ¿Cómo equilibra todo eso? Primero padre, ¿no? Porque uno es padre porque lo decide. Por lo tanto, las satisfacciones y también las angustias que te provoca un hijo, solo lo sabe quienes son padres y son madres, ¿no? Y luego me decía, extremeño, me ha puesto una serie, sí. Español, también, pero fundamentalmente porque para contribuir a mi tierra necesito una España fuerte, una España solidaria, y extremeño, y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Pero uno es socialista pues porque está convencido de que sus ideas son las que mejor pueden proyectar un futuro para el conjunto de la sociedad. Porque creo en la solidaridad, creo en la redistribución. Yo le he dicho que yo era ejemplo de las políticas de Felipe González. Sin becas probablemente no hubiera podido estudiar. Es verdad que en la UNED yo ya trabajaba y yo ya podía, pero en la secundaria, que yo estuve en un instituto en Don Benito, en Cuatro Caminos, difícilmente hubiera podido conquistarlo, ¿no? Entonces yo creo en esas políticas porque creo que son mejores, pero para que puedan haber políticas socialistas necesito un Estado fuerte. Por eso me considero español, me considero extremeño, pero incluso si lo tuviera que poner el primero y el segundo, primero español, para poder luego ser extremeño. Y los momentos estos difíciles, los días estos difíciles, ¿no? Los días estos que nos cae todo mal y que no ha salido bien el trabajo, o ha habido algunas decisiones que se han tomado y no han caído bien. Miguel Ángel Gallardo, ¿cómo desconecta? ¿Cómo consigue dejarlo al lado, aparcar un poco esas tensiones? La vida política trae muchas tensiones, es obvio. ¿Cómo consigue? Me han comentado que eres bastante manita, ¿puede ser? Sí, ayer estaba montando un armario, es decir, yo me desconecto haciendo eso. Yo te sirvo para cualquier cosa menos para la fontanería, que soy un poco desastroso, pero me defiendo bien en las albañilerías, en la jardinería, en todo un poco, ¿no? En todo un poco, sí. Y luego me gusta mucho, pues eso, el campo, liarme con el huerto, ese tipo de cosas, porque me desconectan emocionalmente, aunque me cansen mucho más desde el punto de vista físico, ¿no? Pero me desconectan y me vienen bien.
Bueno, para acabar ya, estás a punto de cumplir 50 años, en el 2024 cumpliré 50 años, yo también cumplo 50 años en el 2024. La generación del 74. La generación del 74. Yo creo que es además, eso como se suele decir, que recorrió media vida, pero tú has tenido una media vida muy intensa, ¿no? Al frente del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, como secretario general del PSOE de Villanueva de la Serena, presidente de la Diputación. ¿Qué se plantea Miguel Ángel Gallardo Miranda como reto? Primero quiero que me lo digas en lo personal, porque creo que lo personal a veces lo dejamos un poco de lado, pero luego también en lo político, porque es obvio que queda camino por delante, en un momento además complicado, a muchos niveles. La verdad es que en política yo nunca he tenido un momento de tranquilidad, ni nada me ha resultado fácil, ¿no? Yo creo que también aquello que conquistas o quieres conquistar, si es fácil, suele atontecer, ¿no? O no era lo suficientemente difícil, ¿no? para lograrlo. En la política realmente yo digo que se puede vivir o muy bien o muy mal. Uno decide hacia dónde quiere ir. Yo eso de vivir muy bien es como vivir de los demás. Es algo que no podría hacer. El vivir mal no en el sentido de ser maltratado, sino de preocuparte por los problemas de la gente, ¿no? Y cuando te preocupas por los problemas de la gente, muchas veces te vas mal a casa. También tiene muchas y enormes satisfacciones, ¿vale? En lo personal, pues intentar ser feliz, ¿no? Como cualquier persona, intentar que la vida, que son 4 días, que lo hablábamos, lo de el tiempo, que no es infinito, bueno, pues intentar transitar sin hacer daño, o al menos hacer el menor daño posible, y intentando ser feliz en aquellas cosas que uno desea. En cuanto a lo político, es que nunca me he planteado retos, nunca me planteé ser alcalde de Villanueva de la Serena, nunca me planteé ser concejal, nunca me planteé ser presidente de la Diputación de Badajoz, nunca. Entendieron que era un momento en el que podía ser útil, porque había que cambiar cosas. Cada tiempo y cada etapa son de cambio. Y no me propongo otra cosa que ser útil a los extremeños desde el lugar en el que esté. Es decir, desde mi casa, porque así lo deciden los ciudadanos, o del lugar donde se corresponda. Yo, desde luego, ahora lo hago desde la Diputación de Badajoz y lo hago con todo el ánimo en mis equivocaciones y en mis aciertos, porque yo soy de los que piensan que uno tiene derecho a equivocarse, y el derecho a equivocarse es elegir a las personas, elegir los equipos, para que nadie pueda decirte luego, o poner tú como excusa, no, es que como me lo impusiste tú, por eso me acerté, ¿no? Entonces, no tengo ningún otro planteamiento que intentar seguir siendo útil a la vida de los extremeños y de las extremeñas. Lo que sí podemos tener claro es que pase lo que pase, que no se sabe qué puede pasar, porque la vida da muchas vueltas, nunca perderás la perspectiva de lo local, ni nunca te olvidarás de aquellas calles de Villanueva de la Serena y de la Coronada que tanto han cambiado todos estos años, pero que evidentemente todavía queda mucho por hacer. Sí, pero desde el recuerdo de lo que soy hoy, porque entonces era aquello, no desde la nostalgia, ¿no? Porque vivir desde la nostalgia de un niño en la calle con una pelota o en las calles de la Coronada, sin eso es no progresar. O sea, yo esa Extremadura no quiero. Esa era la Extremadura que tuvo que coger Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Juan Carlos Rodríguez Ibarra tenía como reto que esos pueblos que no tenían dignidad fueran dignos. Hoy el reto mío es diferente. El reto de mi generación en general es que esos extremeños que viven en pueblos dignos no tengan que marcharse. Porque cada chico o chica que se marcha es una verdadera frustración. Y tenemos aliados, tenemos debilidades, pero también tenemos fortaleza. Y sobre todo tenemos que tener algo claro. Yo apuesto por la Extremadura de principio, sí. Y eso engloba mucho, acabar con el AVE. Pero no con el tren, que hablamos mucho del tren. AVE, ¿y por qué voy a hacer yo esto? AVE, por eso no se puede. AVE, ¿y por qué tal? Una vez que acabas con el AVE, tienes autoestima, te comes el mundo. Pero no somos peores que los demás. Yo creo que somos un poquito mejor que los demás. Porque teniendo lo más difícil,
somos capaces de conseguir las mismas cosas. Tenemos talento. ¿Le queda mucho por hacer todavía, Miguel Ángel Gallardo? Lo que los ciudadanos extremeños decidan. Si es que al final, en política, uno no decide estar un tiempo, porque es verdad que si por uno depende, estaría siempre, porque es adictivo. Al que le gusta a la gente, al que realmente disfruta con lo que hace, realmente no te marchas. Elvira, una compañera que además me ayudó mucho en los primeros años y a la que tengo un afecto especial, que es la presidenta del partido allí a nivel local, me dice: de la política nunca te vas, te echan. Pues yo espero irme de la política con un buen sabor de boca por parte de la gente, porque cuando te echan es peor. Muchas gracias, Miguel Ángel, ha sido un Muchas placer. Gracias a vosotros.